la proa puede ponerla a 80 metros, la parte de estribor, perdón, de babor a 80, de estribor a 100 o 40, lo que él crea conveniente de acuerdo a su criterio, ¿no?, profesional. Esta es la data es la que manda la ecosonda y la profundidad empieza de 0, la máquina va bajando, 1, 2, llega a 95, automáticamente para, hace el tirón y vuelve a subir. El capitán también puede programar, porque la máquina está programable para hacer el pinteo, ese tirón, para que la pota sea atraída por el aparejo, ¿no? También puede ser manual, ¿no? Lo puedes hacer manualmente. Puedes jugar con la profundidad cuando el calamar está disperso y no saben a qué profundidad, no se ve en la ecosonda. El capitán ordena que baje una máquina 40, otra 60, otra 80, ¿no? Esta es la disposición general. No necesariamente se cumple. Hay barcos que no tienen en popa ninguna máquina. Es cuestión ya de trabajo de cada embarcación. Estas son las rampas, largas y cortas, ¿no? Después vamos a ver el porqué de esta rampa. ¿Por qué una es corta y por qué otra es larga, ¿no? ¿Cuál es la razón? Y las canaletas perimetrales y accesorios, ¿no? Tiene un chorro de agua, empieza por popa, tanto en las bandas de estribor como de babor, con un potente chorro hace que cuando el recurso caiga a la canaleta se vaya de frente a la factoría, ¿no? Alimentada con mangueras y otro con tubo que va a salir directo, ¿no? Sistema de iluminación y sus accesorios, como les dije, potencia de 2000 kilowatts, ¿no? Tenemos luz blanca, gas de mercurio, estimado de foco de 100 a 200, total, distancia entre focos 0. Este es muy importante también, la distancia, si se quiere determinar. No es el tema, pero les quiero brindar para que ustedes tengan más o menos una idea, ¿no? Que hay que saber a qué distancia poner, si por ejemplo queremos desarrollar una pesquería industrial en nuestro país, ¿no? Hay que tomar en cuenta ciertos criterios, no poner a la distancia que cree uno que es conveniente, sino que es necesario hacer un ángulo de iluminación y el ángulo de penumbra, porque si nosotros ponemos demasiado bajo las luces, ¿qué hacemos? Estamos ampliando el área de iluminación y por consiguiente estamos ampliando la zona de penumbra, y si nuestra potera cae por acá, la pota está por allá. ¿Por qué? Porque para atacar el recurso la pota está mirando, entonces si ve su comedura lo va a atacar, ¿no? Generalmente los chicos suben a la superficie, entonces por eso que casi el 80% en el estómago encontramos pota y algunos peces por ahí. Son las luces, como ustedes pueden ver, dispuestas. Esto es cuando prende, se puede divisar a gran distancia. Sistema de anclaje, como les repetía, muy importante para poder mantener la estabilidad del buque. En proa se pone el para, la boya, y en estribor están los tirantes, ¿no? Y la línea mare y la línea que va a soltar de acuerdo a la distancia que quede el capitán, que es lo correcto, ¿no? Esto va a depender también del viento y va a depender de la corriente. Unos potentes winches que van a hacer la largada y el recojo del ancla, ¿no? Y esta es la vela. Para el mar Pacífico, casi al Japón, esto sí, en Argentina sí es necesario. En el Perú los primeros años se utilizaron, pero al ver que los vientos no eran muy fuertes y que justamente en nuestro mar no es, en ciertas estaciones, no hay vientos, no hay corrientes, entonces optaron por no utilizar y no lo utilizaron. A partir del 93, 94 ya los barcos no utilizaban la vela, era innecesario hacer una maniobra, ¿no? Potas capturadas pequeñas y grandes, luego vamos a ver qué tipo de aparejo lo hacen. Esta es una pota grande, empezó a caer a partir de 1999, después del fenómeno del Niño, 97-98, parece que entró, aparte de aguas frescas, nutrientes, y hicieron de que la pota empezara a crecer rápidamente. Entonces ahí hubo un problema, ¿cómo capturarlos? Había demasiados desprendimientos. Entonces, ¿qué hacían los capitanes?
tratar de idear, y se idearon para poder capturar esta pota, ¿no? Esta pota es de 1,20 m de longitud de manto, con todo me sobrepasa, ¿no? Este es un buque factoría, siempre es bueno hablar de los barcos extranjeros porque ellos trajeron, este es un barco factoría coreano, ¿no? Su modo de trabajar, y este es un barco factoría calamarero, un poco más ordenado, y hacen los productos, los cortes, ¿no? Y con calamares pequeños hacían 5 productos, ¿no? Hacían aleta, hacían cabeza, hacían tentáculos, hacían tubo, hacían manto sin aleta filete, manto sin aleta tubo. Y cuando empezaron a crecer la pota ya hicieron manto solo, manto sin aleta sin punta, ¿no? Cabeza y tentáculos. La captura de un ejemplar grande, este es importante porque algunos no lo saben en la maniobra, después algunos barcos cuando quieren hacer esta actividad de pesca, ya un barco más grande, echan la culpa a la máquina. No, la máquina no tiene la culpa, sino la maniobra, porque para llevar un calamar gigante que pesa entre 20 a 60 kilos, la máquina de 400 watts, que son buenos capturar en Argentina, en Japón, en Nueva Zelanda, pero para México y Perú, y Chile, y Ecuador, casi todo el Pacífico, hay que saber la maniobra. Por ejemplo, la máquina lo captura, pero la máquina sola no lo va a subir, entonces hay que parar la máquina. Si no para la máquina, si le intenta subir, se va a desplomar por el mismo peso y por el chorro de agua que bota. Entonces ya se perdió. Y si vienen 20 máquinas, tienes 20 potas menos. Y eso ha sucedido, ¿no? ¿Y qué hacían? Pescaban a la pinta. No, a la pinta pescamos mejor que máquinas. Y eso lo vamos a ver cuando salí en una embarcación, di las indicaciones y fueron las máquinas que pescaron. Tal es así que los pinteros tuvieron que dejar su arte porque no subía nada, ¿no? Miren cómo, no es que la máquina lo esté subiendo, sino que el operador lo está subiendo lentamente, ¿no? Aparte de eso le tiran lo que se llama látigo para asegurar más el recurso. El tripulante ya lo lanzó, que él se está viendo y se va a ver que es este de acá, ¿no? Aparte del aparejo, tiran eso para sujetarlo más y no se pierde el recurso. Ahí se lo puede ver mejor, ¿no? Y este, bueno, es experto, no necesita ayuda de nadie y solamente pide ayuda a la máquina. Toca el control y lo levanta. Entonces, ¿para qué hacer un esfuerzo, no? Con lo que se está haciendo en pesca artesanal, ¿no? Estas poteras no solamente capturan grandes, también capturan chicos. Esta es la pota más grande registrada en nuestro país, 1,27 m de longitud de mando. En este caso lo hizo el ingeniero María Tiglimar cuando salió una prospección en un barco Jacuremaro para hacer una prospección pesquera, ¿no? Y salió con la de tipo piña. Esta es la factoría, esto es cómo lo procesan, cómo lo estiban, lo embandejan, lo pesan, lo limpian, hacen el producto y pasa al congelamiento, ¿no? A menos 40 grados centígrados, en 6 horas salen los bloques, pero de inmediato. No es que van a esperar horas para procesarlo, va cayendo el producto, lo van procesando, sale del congelamiento para ser estibado, ¿no? Entonces, este es el estibado que hacen, pueden ser en forma de bloques o puede ser tendido. Este es el trabajo realizado en Puerto de Callao, en lingadas de 100 bloques. Hay uno del Ministerio de Pesquería que está controlando, ¿no? Hacia el buque marino. Esto ya casi es el tema en lo que se refiere a los aparejos de pesca. Hay que tener ciertos criterios para escoger la potera adecuada. Y esto va a depender también de qué cosa quiero yo. En el caso de los japoneses, querían especies pequeñas, con modas de 30 a 40, como máximo 50. Los coreanos al revés, querían potas de más de 60, 80, 90. Entonces eran dos mercados diferentes, ¿no?
Estas son las partes para realizar para armar una potera para ejemplares medianos a grandes. Ustedes ven el cuerpo, las coronas, esto lo determina el capitán, con la experiencia que tiene, qué tipo de coronas lo va a utilizar. Este es de 2 ejes, pero flexible. Hay poteras que son rígidas y flexibles. ¿Por qué flexibles? Porque van a intervenir la máquina sin el tripulante. Quiere decir que en un momento que sube la pota se adecua y pasa por el rodillo. Entonces no necesita la intervención porque va a agarrar rango de tallas medianas. Entonces sin mediana sube la máquina sin necesidad de la ayuda. Pero ejemplares de 30, 40 kilogramos, ahí sí no lo va a subir. Aparte que el aparejo no está diseñado para subir. Es una piña. Lo que va a hacer es chocar, se pierde el producto y la potera sí va a pasar, pero el producto no. Muchas veces la cabeza quedaba ahí y el cuerpo se iba al agua, ¿no? Esta es la potera y la potera terminada. Esta es la que va en la máquina de 1 a 5. En el caso de la piña va solamente un 1, ¿no? Acá hay diferentes piñas. Los pasos a seguir para armar una piña. Si yo quiero producto grande, me interesa irme a puerto lo más rápido posible, porque también cuando los japoneses pescaban y había pocos pequeños, al mes que estaban y ya estaban en pérdida, la compañía ordenaba que pesquen grandes. Entonces utilizaban la piña. Y este es el armado, los pasos a seguir la confección, ¿no? Van llenando y le ponen, es en forma de arcos al final, para poder sacar rápido la potera. En el estudio determiné que ese era un impedimento para que el calamar se sujetara más. Entonces, en el nuevo modelo de adaptación, vamos a ver las características de las poteras. Estas son las partes técnicas que se tiene que conocer de una potera. Este es importante. ¿Por qué es importante? Porque sabiendo las características técnicas de las coronas, vamos a poder ampliar o disminuir el área efectiva de contacto. ¿Qué quiero decir? Que si yo quiero con este ejemplar capturar pequeños, lo puedo hacer. Pero en el mar su volumen aumenta, entonces el pequeño va a ser muy probable que no lo ataque mucho. Esto es para unos ejemplares medianos también. Entonces, si yo sé las características de esto, quiero más grandes, pues ampliaré el área efectiva. Pero muchos se equivocaban, ampliaban el cuerpo, hacían un cuerpazo con 2, 3 coronas. Al final había desprendimiento. Total, no era el cuerpo, sino eran las coronas. Y cuando hablamos de potera, tamaño de potera, tenemos que hablar del número y tamaño de las coronas, porque eso va a determinar el tamaño de la potera y por consiguiente el ejemplar objetivo de captura, el tamaño del ejemplar objetivo de captura, ¿no? Ahí ustedes pueden ver. En esos tiempos era experimentación y ponían coronas de diferentes tamaños porque tenían la idea de repente que por ahí el chiquito se va a agarrar o esos 2 chiquitos van a ayudar a agarrar más. No, al contrario. Inclusive separaban de corona a corona y ponían otro brillo más y lo que estaban haciendo es ampliar, pero no el área de contacto, sino más bien separar el área de contacto. ¿Y cuál es el área de contacto? Son las coronas. Entonces, disminuyendo esta dimensión de acá y juntándolas, determiné que justamente ahí estaba el asunto, como lo vamos a ver posteriormente, ¿no? De ahí se crearon más porque la pota comenzó a crecer. ¿Y cómo lo subo? Creando estas poteras, ¿no? Pero seguía habiendo desprendimientos. Entonces, estas son las medidas de las poteras en las cuales uno tiene que tomar en consideración, ¿no? Y hay de diferentes tamaños, de diámetros, inclusive de la púa. Hice un catálogo de todas las poteras que se han utilizado a partir del año 85 hasta el 2011. Son más de 200, pero aquí lo resumí en unas cuantas, y las coloraciones de diferentes, que también no es un indicador de captura de los colores. Tú puedes utilizar cualquiera, inclusive lo más oscuro tenía más captura, ¿no? Estos son los rangos
posibles tallas y más o menos estas son las características del cuerpo, unos son flexibles, otros duros. Artesanal generalmente nació en Paita, Talara y Sechura, o sea, en aquellos tiempos era la mayor producción y más o menos esta era la homogeneidad de las poteras que utilizaban, ¿no? Cuando querían potera chica utilizaban la D, chica mediana, la C y así, ¿no? ¿Cómo es la maniobra en un artesanal? Generalmente lo encarnan y lo hacen con las branquias de la misma pota. ¿Por qué razón? De repente para darle el olor, ¿no? Entonces se asemeja al olor y lo ataca, ¿no? Lo tiran, hacen el pinteo. Una vez que agarra, lo van subiendo lentamente, lo van izando despacio. El jala, tiene una fuerte presión y lo van pulseando y lo llevan, ¿no? Con un látigo le sacan el agua porque viene con un chorro de agua y ahí disminuye la resistencia. Si es grande, utilizan un gancho de fierro para subirlo, ¿no? Lo pinchan. Ahora sí entramos al tema de adaptabilidad, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros, los aparejos de pesca, adaptar? El sistema a un artesanal imposible, ¿no? Por simplemente normatividad. Pero sí el aparejo no tiene normatividad por ahora, pero va a tener, y lo que yo quiero es justamente eso, facilitarle al pescador artesanal, de darle un producto que sea más ecológico, que sea menos contaminante y que sea un arte selectivo en el tamaño de recursos. Porque lo que quiere el pescador, cuando estuve con ellos conversando, lo que querían era volumen, no querían tamaño ni calidad, querían volumen, querían capturar rápido y regresar a puerto. Entonces, ¿cómo lo capturo? Si tengo un aparejo que solamente me da un rango de tallas medianas, como modas de 80, 20 y 30 kilogramos, aunque ellos decían que capturaban de 100, no digo que no, pero podría ser un ejemplar. La mayoría estaban modas de 80. Entonces, ¿cómo hago más efectivo? De la experiencia industrial extranjera pude determinar que si juntamos las coronas con la corona adecuada, con el tamaño de corona adecuada, podríamos, en vez de 5 coronas, en ese mismo espacio podemos poner 10 coronas. Entonces estoy aumentando el área de contacto más efectivo. Entonces, reduciendo la distancia entre coronas. Hay coronas que tienen un cuerpo más salido que otras. Entonces, si tú ponías la más ancha, como vieron anteriormente, estás separando las coronas, el área de contacto lo estás disminuyendo. Ellos pensaban de que poniendo 5 coronas a un espacio determinado, el área de contacto es grande. Y no, porque cuando la pota atacaba a los primeros 2 coronas. Entonces, si tú reduces esa distancia, ya en esa distancia misma hay 4 coronas. Entonces, el área de contacto va a ser más. Yo tuve la suerte de salir de una embarcación pequeña, que cuando estuve ahí saliendo a puerto quise regresar, ¿no? Porque salen. Estas son las poteras experimentales propuestas. Yo pensé que llevando estas poteras se pueden adaptar fácilmente y me di la sorpresa que sí, pero se tenía que modificar porque no eran muy maniobrables. Efectivas, 100%. Captura de ejemplares grandes, 100%, pero no eran maniobrables, ¿no? Yo hacía demasiado esfuerzo para subir. En cambio ellos yo los veía que agarraban su potera para dar en el sifón. En cambio yo estaba que jalaba mi potera. Tenía que meter mi mano. A veces se me escapó uno y se reían, pues, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Digo, ¿qué está pasando con estas poteras? Efectivas, sí. Capturé el ejemplar más grande, sí, que vamos a ver posteriormente. Pero no era maniobrable. Decían, tiene mucho peso, ingeniero, 4,5 kilos. Más la pota,
Con razón, cuando yo le quise decir que me ayude, no, todo está bien nomás, siga pescando. Y yo hacía un gran esfuerzo y tenía que cambiar, ¿no? Cuando yo me cansaba con la piña, porque tenía que tener una frecuencia de tallas para poder hacer el análisis posterior, pues tenía que pescar, ¿no? Y luego utilizaba esto, ¿no? En este caso, esta fue más efectiva por el hecho de que pesaba menos, nada más. Este es el diseño de la potera tipo piña. O sea, acá no se ha descubierto la pólvora, acá lo único que se ha hecho es que se han mejorado los diseños a través de la experiencia que se ha hecho en los barcos extranjeros, y yo simplemente lo que he hecho es mejorarlo, adaptarlo, ¿no? Para justamente capturar. Y esta no necesariamente esta es la medida y punto, hay que hacerla así, no. Pero es la más adecuada. De repente yo quiero hacer un poco más grande, pues, o puedo hacerla más chica. En el estudio demuestra que esta es la más adecuada, pero no es 100%, ¿no? Porque esto puede variar con el tiempo, con las investigaciones. Todo lo que ustedes vieron está reflejado acá. Acá es algo interesante. El peso en sí del aparejo está por dentro y el plomo está dentro, encapsulado. Entonces, como repito, es más ecológico, no contamina el recurso. Si vemos que una corona se ha oxidado, más que todo por el descuido, no por el mismo aparejo, se cambia, se saca el tornillo de la parte delantera y se cambia. Entonces, es un aparejo que va a durar años, ¿no? De la otra potera, este es el diseño, el plano de diseño, con sus medidas en milímetros. Estas son las partes, ¿no? Todo de acero inoxidable, menos el cuerpo. No es muy maniobrable. ¿Qué hago? Dije, bueno, pues, si no funciona así, hay que hacer un diseño. Todo de acero, hay que darle un peso, todo encapsulado. Las coronas, ya vieron las especificaciones anteriores. Entonces, de ahí determiné qué corona. Cuando yo les decía que tienen esto, hay unas coronas que tienen más grandes. Como vieron como 20 coronas que les pasé. Y esta se adecuaba porque era la que más se pegaba. Uno me decía, oye, ¿por qué pegas hoy? Estás desperdiciando. Me decía, no, déjeme ahí nomás, yo lo voy a probar, ¿no? Estas son las especificaciones técnicas que se tienen que tomar, las medidas, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que determinar de cuánto es este diámetro para poder determinar la varilla, para que pueda entrar. No hay que poner una varilla muy delgada también, porque la pota hace un gran esfuerzo y pelea. Entonces, cuando salí embarcado, las poteras japonesas se doblaron. Felizmente esta no, gracias a Dios, porque si no hubiera quedado mal. Esta es la vista isométrica ya de la potera en sí, que salió. Las japonesas lo tenían externamente, determiné que sea internamente, porque cuando es externamente y en el manipuleo, generalmente se rasgaba en el guante. Este es un aparato que hay que tomar mucha precaución, porque estas púas te clavan y te sacan trozos de carne, ¿no? Este es el otro terminado. Y estas son las poteras artesanales. No es que esté mal, no es que está mal diseñado, son poteras excelentes para capturar la pota, con la única diferencia que llevan algunos materiales que son contaminantes, entonces hay que tener en cuenta eso, muy importante, porque la pota está llegando a un nivel muy interesante para el país y va a tener como consecuencia un desarrollo socioeconómico muy importante, pero nos estamos quedando en la tecnología. Entonces no podemos tratar de llegar a una pesquería tan importante y dejar de lado los instrumentos que lo va a capturar, ¿no? Porque si se logra ya a exportación y con ISOs,
lo primero que van a decir es el control de calidad. Entonces la normatividad de la FAO lo dice bien claro. Entonces, todas esas especificaciones que vimos anteriormente es justamente la FAO, ¿no? De anzuelos de mano y utilizar aparejos automáticos, las líneas de mano que se llaman. Entonces, como pueden ustedes observar, estas son las poteras que se utilizaron en las embarcaciones, ¿no? Y vamos a ver que son efectivas, pero para un cierto rango de tallas. Entonces, cuando yo le pregunté al patrón, ¿qué quieres? ¿Calidad, tamaño o volumen? Yo quiero regresar a puerto, volumen, ya. Entonces, volumen no vas a tener con este aparejo de pesca, porque con este aparejo de pesca vas a necesitar 250 a 300 ejemplares para llenar. En cambio, con lo que yo te propongo, lo vas a hacer con 100 y más rápido, ¿no? Resultados, no fue maniobrable. La potera que yo llevé, yo pensé que iba a campeonar ahí y campeoné, pero en rango de tallas, pero no en lo que el pescador quería. Mi ingeniero, está bien, su potera puede ser muy buena, pero yo no voy a estar esforzándome a jalar, aparte que pesa 4 kilos el aparejo, más la pota, no es muy maniobrable. Ya pues, si ellos tenían la solución en su misma potera, simplemente la trasladé acá. ¿Qué hice? Esa potera tipo piña, la modifiqué y hice una potera con las características de una potera artesanal, pero ya aplicada. Entonces, sí se puede adaptar a la pesquería artesanal. Va a proponer una potera diferente. Y ustedes verán qué cambio hice acá con respecto a la otra potera. ¿Alguien me puede decir? ¿Ah? El asa. La asa, ¿no es cierto? Y el tamaño. ¿Qué más? A ver, alguien por ahí a ver, un alumno, si le da al profesor para que le ponga 10 puntos. ¿Qué más se encuentran acá? ¿Y por qué la modifiqué? Esa la voy a decir yo, pero usted, el final, exacto. La tapa. ¿Qué pasaba con esta tapa? Es muy buena, una vez que sale el producto, le pones un ganchito o con tu dedo tú jalas y sacas. Porque una vez que está adherida a la pota, tú no le vas a sacar así. Porque si le jalas así, se va a adherir más. Entonces tienes que ir la contraparte. Y para hacer la contraparte, estaban esos ganchitos. Lo que pasaba, de que el momento que a veces el calamar ataca, eso impedía que aparte que se adhiere con los brazos, se adhiera con el pico. Y he leído varios autores que decían que el calamar también se agarra con el pico. Una vez que se agarra con el pico, no lo suelta. Entonces, 100% de captura. Por la mala maniobra, pues se puede perder, no por el aparejo, ¿no? Y esa la trasladé para una futura pesca industrial. Aquí, como es una embarcación pequeña, yo no decía al tripulante que me tome fotos, entonces tenía que parar a veces, ponerla y tomar, ¿no? Pero logré una con la otra potera, perdón. Ya. Ese es con respecto a la otra potera, ¿no? Esta es la potera de 2 ejes. ¿Cómo adaptarla a la artesanal? Entonces dije, también trasladarle su misma potera con la diferencia que hacerlo todo de acero inoxidable. El peso está acá, pero está encapsulado, es el plomo. Lo que ellos tenían afuera como contaminante, lo trasladamos adentro. Entonces ya deja de ser contaminante, es un aparejo de pesca de acero inoxidable y que pueda pasar cualquier inspección, ¿no? O sea, no descubrir la pólvora, estaba ahí. Solamente era cuestión de hacer el estudio.
Y miren la efectividad de la otra potera, ¿no? A reducir y tener la corona adecuada, miren que solamente con 2 brazos pude levantar una pota de 30 kilos. Adherida solamente con 2 brazos. Ya imagínense si tuvieran todos los brazos. Y se pudo subir este ejemplar. Entonces el pescador en la cual yo salí estaba muy interesado, pero como le digo, la maniobra, miren, él tenía que jalar, así me decía, ingeniero, por favor tome rápido, porque ¿dónde se puede agarrar? Porque ellos lo que hacen en su misma potera, se agarraban de la asa, le agarraban el sifón y tranquilamente le subían. Acá él estaba padeciendo, ¿no? ¿Y cuál era la solución? Era esto, pues. Si yo a esa potera la convierto acá, ya tengo donde sujetar, ¿no es cierto? Entonces sí, ya, acá tenemos una potera adaptada. Esta sí pues, se puede adaptar. Y va a tener, ahora vamos a ver, que no he hecho un análisis muy amplio estadístico para se necesita un poco más de tiempo, quería dar una explicación y si hay la oportunidad más adelante y el colegio me da esa oportunidad, ya podemos hacer el análisis para que ustedes puedan ver, darle un peso más, ¿no?, a esta investigación. Como pueden ver, si agarra el esfuerzo que está haciendo, ya se iba a ir la pota, porque no por culpa del arte, del aparejo, sino que por la lucha que la pota hace. No crean que es fácil subirlo. Por eso desde aquí mi saludo a los pescadores artesanales, ¿no?, que sí hacen un esfuerzo tremendo. Entonces, con esta contribución lo que quiero es que justamente disminuir eso, ¿no? Estos son los rangos de tallas, aquí va la situación. Si ustedes ven la primera potera, tenemos rango de talla de 76 a 107 con moda de 91, ¿no? Yo estaba analizando desde el año 85 hasta el 2011 y las modas eran entre 80 menores en el 90, ¿no? Aquí sí estaba. La potera 2, rango de 78 a 88 con 2 modas, 80 a 81. En el primer viaje pues, fueron 2 zonas. En la potera 3, 80 a 88 con modas de 85 y la potera 4, 79 a 94 con modas de 90. Las experimentales, a pesar que eran más grandes, a pesar que el área efectiva de contacto era mayor, se agarró de 105, pero la moda fueron más. Si vemos la de 2 ejes, 73 y 96 con modas de 90. Ahora vamos a ver estadísticamente, no les he hecho, pero les he hecho un cuadro comparativo para más o menos tener una idea. En el segundo viaje, los ejemplares eran más grandes y las poteras experimentales lograron las tallas mayores, como ustedes pueden ver, ¿no? Pero las modas estaban por ahí, pero sí tallas mayores. Me fui a hilo, pero no se salió porque justamente en hilo hay ciertas migraciones por épocas ellos salen a la pota y después migran al perico, al pez espada, ¿no?, al tiburón. Entonces no había embarcaciones para poder experimentar en ese puerto, ¿no?, tan importante. Nuevamente vemos el rango de tallas, un poquito mejor, y aquí, ¿no? ¿Cuál es lo interesante acá? Si ustedes pueden observar en este cuadro, y vamos a ver en un histograma de barras, la tendencia, ¿no? Si ustedes dirán, bueno, pues si mi potera igual va a capturar, ¿para qué voy a cambiar Yo más bien les hago una pregunta. Si las dos van a capturar igual, ¿en qué está la diferencia? ¿Ah? No, ya olvídense la contaminación, el tamaño, etc. Vayamos a la estructura de tallas. Ya yo estoy haciendo la faena de pesca ya. Pero si el ingeniero me trae un aparejo de pesca en la cual
En otro gráfico vamos a ver la tendencia, o sea, que tienen la misma tendencia, ¿para qué? ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre estas 5 poteras? Para verlo mejor, aquí está por poteras. Entonces yo hice una tesis. Si hablamos de tamaño de las poteras versus la estructura de tallas, ¿cuál es la que me da el tamaño de una potera? Antes lo mencioné. Para hablar de tamaño está en relación a ¿qué? Corona. A las coronas, ¿no es cierto? Entonces, uní las coronas. ¿No? ¿Por qué? Por las artesanales, todas que vieron, de 4 coronas, ¿no es cierto? En la tipo piña de 6 ejes, 90 coronas. Y la de 2 ejes, de 26 coronas, porque eran de 13 por lino. Aquí ya se ve un poquito mejor, ¿no? Para ver cuál es la diferencia, si es la misma. Vamos a ver un poquito mejor. Vamos a comparar. Y aquí he puesto, para no hacerlo muy amplio, porque se requiere más tiempo, las poteras que tienen relación. Ahí está. Porque en las discusiones vemos cuando, mucho mejor, cuando las dos no coinciden. Entonces, ¿por qué no coinciden? ¿No? Pero aquí estoy poniendo, para tener una idea, las que tienen, por ejemplo, la potera 1 dice que con la potera 2 tiene un grado de significancia, de asociación. ¿No es cierto? La potera 1 con la de 2 ejes. La potera 2 con la potera 3, que es la misma característica. La potera 2 con la potera de 2 ejes, parecidas. Las tendencias son las mismas. Y aquí lanzo la pregunta. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La potera 4 con la piña, la potera 3 con los 2 ejes. A ver si alguien me puede decir cuál es la diferencia. Aquí viendo nomás, uno se da cuenta. La diferencia es que en la frecuencia de tallas, las poteras propuestas van a estar más hacia tallas mayores, como se puede ver. Entonces, si yo quiero volumen, necesariamente tengo que utilizar la potera propuesta, porque por más que sea tratado, si ustedes ven, entre las poteras tiene un rango máximo de MOA. Entonces, por lo tanto, yo voy a ampliar más días de captura utilizando las poteras artesanales de 2 coronas, porque va a haber desprendimientos de los más grandes por el área de contacto. ¿No? Adaptación de las artes pesas, le he puesto una pesquería industrial, pero a una futura pesquería industrial, ¿no? ¿Cómo sería? Bueno, acá no hay mucho que resaltar porque todo el sistema en sí se puede adaptar a una embarcación, pero tomando ciertos criterios, como lo mencioné anteriormente cuando hablé de un panorama más amplio, ¿no? De que hay que tomar de consideración la eslora de la embarcación, la altura, para poner el sistema de iluminación, que eso es importantísimo. Las máquinas tienen que ser las adecuadas, las rampas, ¿no? Salió una embarcación en la cual se pudo determinar, ¿no? Se hizo los cambios necesarios, se llevó la potera, determiné que esta potera ya no va, porque vi la eficacia, vi en la pesca artesanal que esto impedía, la puse así. Y en esa embarcación tenía máquinas poteras, pero pescaban los pinteros. Entonces decían, pues, ¿no? ¿Cómo? Si yo compro máquinas, pues tiene que las máquinas producir, pues. Lo que pasa es que la tripulación no sabía la maniobra y no tenían las poteras adecuadas.
En este caso, se tenía que hacer las poteras flexibles, porque las máquinas se iban a trabajar. Entonces una flexible y una rígida. Y en la rígida sí tenía que estar un tripulante para manipular. En la flexible no, porque al pasar por el rodillo se adecúa y no hay ningún problema. Pero la piña sí hay que maniobrar. Aparte que trae el ejemplares más grandes. Entonces no lo va a subir la máquina sola hasta arriba. Esto es lo que le decía. Al sacarle los aros, la pota se prendió. Entonces un estudio que hizo un japonés decía eso y un francés, y acá lo corroboro, ¿no? Y también, aparte de los brazos, una vez que se agarra con el pico, no hay pierde. Esta es la potera flexible. Con una diferencia que con en la otra potera habían dos, ¿no? Fosforescentes. Yo le dediqué una en medio para hacerla más rígida. Y efectivamente la pota, no podía hacer demasiado juego. Al hacerla esta más rígida con este separador, lo que hacía es mantener a la pota y no podía romper, porque con el peso más el chorro de agua, muchas veces la línea se rompe. Hay que saber también qué tipo de línea debo utilizar. ¿Qué pasó? Vino unas embarcaciones de Argentina y vinieron a pescar al Perú. Y vinieron con los aparejos de pesca en Argentina. Por más que le recomendamos, le dijimos, señores, la línea madre, esa línea tienen que construir esto. Esto es con una línea madre. Bueno, no se ve muy bien en la foto. No, con nylon nada más. Bueno, pues, al final, en la primera operación, se comenzaron a romper las líneas. Y el capitán, ay, 50, 60 dólares cada. No, se perdió todas las líneas, porque eran potas grandes, jalaron todo. Y ahí recién nos llamaron para decir, bueno, ¿cómo hay que hacer? ¿No? Hay que armar las poteras, pero con la línea madre, ¿no? Que tiene un espesor. Efectividad 100% y la máquina sola lo eleva, ¿no? Aquí también tuvimos que aplicar para sujetar el látigo, ¿no? Porque en esta vinieron 3 seguidas. Cuando vienen 3 seguidas, ya estamos hablando de un peso razonable en que la máquina comienza a temblar y le pone resistencia, porque 400 watts no es suficiente para levantar. Esos son para trabajar en Argentina, ¿no? El índice argentino en que las modas llegan a 25, 26, 30. Entonces, pesos pues de 300 gramos a 2,5 kilos, máximo 5. Entonces, eso tranquilamente ellos ponen líneas de 25 por cada línea, 50 poteras. Y la máquina lo sube tranquilamente, ¿no? Estas son las poteras que se utilizó en este barco, yo le llamo industrial, por el poder. Esta potera japonesa se dobló y en su estructura tenía plomo, ¿no? Estas también las poteras tienen plomo. Efectivas son efectivas. No estoy diciendo lo contrario. Lo que pasa es que para el medio ecológico y una futura pesquería que ya debe pasar de ser artesanal, podría tener problemas, ¿no? En cuestión de aparejo de pesca. Resultados. ¿Qué obtuvimos acá? La potera 1 y la potera 2 eran a la pinta. Como digo, ellos no tenían fe a las máquinas. Entonces, puse 2, en realidad eran como 10. Pero luego lo dejaba, entonces no lo podía poner dentro de porque no había continuidad. 2 sí eran continuos. Entonces, pero, si ustedes ven los ejemplares capturados, ¿no? Uno tiene 3 y lo demás, la potera tipo piña y la de 2 ejes, recontra efectiva. No, lo que pasa es que al tercer día ya ellos abandonaron porque no capturaban. Capturaban 2,
3, porque la profundidad de recurso también estaba a 80 metros. Entonces un pintero un poco difícil que lo capture. La potera tipo piña, 137 ejemplares, y la potera de 12, 139. ¿No? Si ustedes ven la talla mínima, seguimos con que las poteras, aquí en este caso las poteras artesanales, en comparación con estas dos fueron las más pequeñas, ¿no? Y la potera japonesa con la piña, esta es 75, esta un poco menos. Pero si vemos la talla máxima, vemos que la potera tipo piña capturó el ejemplar más grande y por consiguiente más peso, ¿no? La talla promedio, la mediana y las moas, ¿no? Esta fue la más grande, la piña. Entonces, si queremos volumen de captura, se utiliza. Pero ¿qué pasa si vamos a un área donde que hay diversos? Yo pongo la piña, estoy capturando grande y los chicos, y de repente hay mayor. Entonces no sabemos. Lo más recomendable es utilizar una potera, bueno, en este caso por mi estudio, era de 13,5 de longitud, de 3 coronas. Esa era la menos selectiva, pero era la más adecuada para la primera operación porque tenía un amplio rango de tallas. Entonces yo tiro esa potera, comienzo a capturar pequeños más y hay desprendimientos de grandes. ¿Qué hago? Y estoy viendo que hay más desprendimiento que lo que capturo. Entonces inmediatamente lo cambio, pues, ¿no? A la piña, entonces voy a capturar ejemplares más grandes. Pero si quiero, el mercado me pide ejemplares chicos, no voy a utilizar la piña, pues. Utilizo la de 3 coronas. Eso me va a levantar en un área, si hay más chicos, lo más, ¿no? Acá podemos ver en relación a las máquinas simples, yo les llamé a la pinta, porque para hacer unos cálculos se hacía. Acá simplemente lo estoy poniendo como cuestiones de si nosotros de repente queremos sacar el CPU del esfuerzo, ¿no? Acá no he venido a explicar eso, pero a darles una idea más o menos cómo se desarrolla, ¿no? Si yo quisiera de acá interpretar, pero no puedo porque las tradicionales, como repito, solamente se trabajaron 3 días y como no capturaron, lo dejaron y yo les recomendé que vayan a ver las máquinas que ya se estaban enredando, ¿no? Y ya no pescaron, y fueron las máquinas que pescaron. Entonces, en la cual ellos dijeron, bueno, efectivamente tenemos las poteras adecuadas y sabemos la maniobra como vamos a ver posterior. De igual forma, estas son las poteras que se trabajaron, ¿no? Con las experimentales, las características técnicas que tienen cada una, ¿no? Lo mismo, las tendencias tienen casi la misma tendencia, con la diferencia, como repito, es el rango de tallas, ¿no? La frecuencia de mayor talla son para las poteras experimentales. Entonces se ve similitud tanto en la artesanal como en la industrial. Acá nuevamente vemos, de igual forma, ¿no? La potera 2 con la piña. Oye, pero tiene la misma tendencia, sí pues, pero la frecuencia. Entonces ahí está la diferencia, ¿no? Conclusiones. Efectivamente, ¿no? Se refleja. Se podía ver reflejado en una óptima CPU, efectivamente, ¿no? Si nosotros ya ese cuadro lo trasladamos a kilogramo máquina, kilogramo hora, kilograma potera hora, entonces vamos a tener un CPU significativo, ¿no? Con respecto a... Al hacer las comparaciones hay que tomar mucho en cuenta la homogeneidad, el tiempo de trabajo, ¿no? No puedo comparar una potera que haya trabajado 3 días con una potera de 15, pues definitivamente va a variar, ¿no? Para capturar ejemplares medianos y grandes se tienen que utilizar poteras tipo piña y 2 ejes que tienen un amplio rango de tallas.
Los diferentes tipos de poteras, tanto tradicionales como experimentales, tienen pues una tendencia similar a la declamación de pota, con la diferencia, como vuelvo a decir, que las tallas mayores van a ser con mayor frecuencia, ¿no? Eso sería... y las recomendaciones, ¿no? Se recomienda pues definitivamente hacer más estudios, ¿no? Para determinar, hay que ya probar ya las poteras para poder para una actividad extractiva son importantes utilizar las flexibles y las duras, ¿no? Esas dos, es muy importante, no solamente ceñirnos en las rígidas. En el caso de la pesca artesanal, sí no es factible una flexible. Al menos que tengamos por ahí, se adapte, como vamos a ver, cómo se podía esto favorecer, ¿no? Por ejemplo, si se podría adecuar en una embarcación artesanal, bueno, en este caso estoy utilizando una caña, pero tú puedes utilizar la potera, una vez que ya la tienes capturada, la pones acá y la jala. Entonces tu esfuerzo es menor. Entonces, ahí en algo puede servir esa adaptación que lo he mencionado. Entonces, no solamente podemos adaptar el aparejo, sino también al accesorio de la máquina, una rampa pequeña, ¿no? Es cuestión simplemente qué es lo que quiero hacer. Ahora, todo está bien para un ejemplar pequeño. Hay una grande, ¿cómo lo subes? ¿No? Se tendría que ver la forma. De lo contrario, simplemente el diseño de las poteras ya mencionadas son las adecuadas, ¿no? Esto sí se podría en artesanal. ¿Cómo es una embarcación artesanal en otros países, ¿no? Yo admiro la pesquería japonesa, entonces ustedes van a poder ver, justo la más pequeña se me malogró. Estas son 12, 15 metros, un poquito más. Miren cómo está estructurada. Tienen todo el sistema de pesca, ¿no? Ahora, son embarcaciones que tienen ecosonda, tienen sonar, tienen radio de alta frecuencia, ¿no? El diseño para su estabilidad, más que todo, ¿no? Entonces, es otro mundo, pues. Ese es mi sueño, ¿no? Pero eso va a depender del pescador, el grado de responsabilidad y sobre todo de las condiciones de cómo se maneje también la pota, ¿no? Es una pesquería que ahora se está hablando mucho, entonces hay que mejorar en todo, porque podemos ser también uno de los primeros países en la captura de la pota. ¿Por qué no? Si tenemos el recurso. Lo tenemos dentro de las 200 millas. Hay mucha... No, si me botan a las 80, ¿qué pesco? Hay pota. Lo que pasa es que la autonomía, entonces ahí sería interesante las partes conversar, ¿no? Porque se tiene ya que dar un gran paso a este recurso. Porque en el Perú, sí, muy bueno socioeconómicamente a la pesca artesanal y tecnológico, nos estamos quedando, ¿no? Como otros países sí pueden. Entonces, tanto el Estado, pienso yo, que los empresarios, los pescadores artesanales tendrían que conversar y encontrar una fórmula, porque el pescador responsable, que lo dice la FAO, que cuida su recurso, que utilizan los aparejos y las artes de pesca adecuadas, no contaminantes,
que tiene seguridad en la mar, porque también es importante, ¿por qué no podemos llegar? Ya creo que es hora, ¿no? Al menos en la pota. En la anchoveta todavía seguimos en eso. En la pota, ¿por qué no? Este es en un barco con el que yo estuve, como ustedes pueden ver, las maniobras, cuando cae la pota, cada barco tiene un sistema, ¿no? Unos tiran al agua en los residuos y otros lo estivan, ¿no? ¿Por qué? Porque la pota tiene varias características y eso lo determinan en la ecosonda, ¿no? Cuando no se ve comedura, la pota es atraída con los residuos, entonces se queda en esa zona. Pero a la hora va disminuyendo la captura. En cambio, cuando lo tienen ahí, la captura es continua, porque van atacando a la potera. E inclusive la pota que cae en la potera, el calamar viene por atrás y lo viene comiendo. A veces, está cayendo bastante, no, lo que pasa es que una pota se la ha adherido y se lo está comiendo la otra. Es 100% depredador, ¿no? A su propia especie, ¿no? Y esta es la forma como actúan las máquinas, ¿no? Y el capitán le distribuye la forma, la velocidad como debe de la máquina bajar, ni muy lenta ni muy rápida. Miren cómo esas poteras caen. Y acá decían que no, ¿no? Cuando yo salí me decían, no, ingeniero, usted con esa máquina no va a pescar ni uno. El único que me acompañó fue el ingeniero de máquinas, ahí me tenía fe. Yo entre mí decía, ojalá que capturemos, pues, porque fuera de las 80, un solo barco, sin tecnología, sin sistema satelital, sin comunicación satelital, por los barcos que yo salí, en una lato, ahí estaba el internet, querían temperatura y tenían la carta y simplemente se dirigían. Ese barco con un ecosonda chiquitito, que era destinado a la anchoveta, quería pescar pota. Y ahí me di cuenta, conversando con compañeros en acústica, la calibración, ¿no? Es muy importante la calibración para determinadas especies. Entonces muchos de ellos obvian eso. En un artesanal, más o menos el diagrama sería esto, ¿no? ¿Cómo es el comportamiento de la pota, ¿no? Poniendo una máquina. Pero como dice el ingeniero, ya dejaría de ser artesanal. Y toda la pota que se llegaría. Cuando el recurso aparece, no hay vuelta que dar. Las capturas 30, 40 toneladas día. Los buques factorías japoneses tenían esa capacidad horaria de trabajo, ¿no? No podían excederse porque ahí estábamos nosotros, controlando la pesca. A 6 de la mañana ya recomendábamos al capitán que apagara las máquinas, ¿no? Y ellos lo apagaban, porque a partir de las 7, con rayos de sol, el calamar comienza a descomponerse rápidamente. Esta es la nueva máquina que ha salido de 900 watts de potencia y tienen el sistema de rotor, miren, eso ya lo programa el capitán, hace el pinteo. Ahora, ¿qué pasa cuando la pota está disgregada? Por más que tú prendas la máquina, no va a caer. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer, no? Eso tampoco no sabían unos capitanes. Hoy no pesco nada, no pues, digo. ¿Quieren pescar? Sí, pero ya pues, mejor el rancho. Eran unos barcos rojos que habían llegado de Argentina. Ok, me dice, si tú pescas, tienes todo, te doy mi habitación. En lo poco de inglés que hablaba, yo también, nos entendíamos, ¿no? Entonces, cuando dije,
habitación room, dije, ya, pues bacán. Primero conversé con los tripulantes porque ellos ganaban no por producción, sino por tiempo. Ya íbamos 30 días y teníamos 5 toneladas a bordo. Entonces les consulté y dije, muchachos, ingeniero, la comida, ya, ¿qué hacemos? Hay que pescar, pues ya ustedes saben, listo, ya. Hay un sistema de pesca muy interesante. Se dice que la pota está atraída por la luz. Apagamos las luces, divisamos a 80 metros de profundidad, paramos la máquina y empezamos a pintear. ¡Pum! Y la máquina lo subía. El mismo calamar, al seguir a la pota atrapada, ¿qué hacía? Comenzaban a ascender. Llegó un momento en que ya las máquinas solas levantaban, apagaba la luz. Eso fue un sistema japonés. Ellos apagaban la luz. 2, 3 horas, 4 horas. Empezaba a disminuir, comenzaban a prender paulatinamente las luces. Y a los 15 días llenamos esa embarcación, ¿no? Porque los peruanos querían regresar por la comida mala que había en ese barco. Entonces hay técnica de pesca que nosotros no lo sabemos. Entonces, si un empresario quiere invertir, pues tiene que tener todo el conocimiento para que esa inversión no se vaya a pique por una sencilla razón. No es por otra. Cuando salí en esa embarcación, la máquina no pesca, le demostré que pescaba. Con las poteras adecuadas y las maniobras adecuadas. Inclusive ellos no sabían ni subir a la rampa, que era lo que más me sorprendió, ¿no? Entonces yo tenía que subirme para enseñarles a ellos a cómo es toda la maniobra, ¿no? Y para terminar con esta exposición, espero que no les haya cansado. Es una embarcación grande y ustedes pueden ver, ¿no? Tenían miedo de subir la rampa. Las rampas no eran las adecuadas. Era para la pesca artesanal, pero en Japón, no para pescar en el Perú. Porque el diámetro hay varios diámetros para diferentes especies, ¿no? Entonces esta rampa era muy pequeña. Mira el espacio que tenía que hacer la maniobra el tripulante. Aquí ya, a tantos consejos, les pude yo más o menos decir cómo deben de actuar, ¿no? Entonces dejaron de pescar y se dedicaron a las máquinas, porque las máquinas era la que pescaba, ¿no? Estas son las maniobras que muchos no saben. Entonces, si no saben, piensan que la máquina lo va a subir y resulta que ya está llegando al rodillo y se desprende. Entonces, con la ayuda de la máquina, ayuda de ese implemento, lo vas a subir. Si tú no lo sabes, se te cae una pota, si está un sol el kilo, entonces imagínate que se caiga 30 potas, ¿no? Peor si es procesado. Entonces, miren, eso ayuda. Ellos no sabían eso, la tuve que yo diseñar, fabricar, y con eso les ayudaba. Porque ellos querían utilizar un gancho de fierro, pero el material no era el adecuado, oxidado. Entonces decía yo que no. Inmediatamente ellos lo procesaban y las máquinas seguían funcionando, ¿no? Y por último, ellos aquí, si no me equivoco, estaban utilizando el fierro que les digo, ¿no? Y aparte puede lesionar al compañero, porque es un fierro de 3 metros
y al momento de izarlo, algunos utilizaban, todavía no sabían el manejo. Miren, 2 peleando por una pota, cuando en el barco japonés bastaba 1, ¿no? Y en una van 3 todavía. Entonces es una pérdida de tiempo. Las rampas no son las adecuadas y por lo tanto la maniobra, miren, ahí está el gancho de fierro, oxidado. Entonces no te puedes parar bien, no te puedes acomodar bien, ¿no? Entonces también las rampas tienen que ser con medidas adecuadas. Acá es peor, creo. Acá ya pararon todos, ¿no? Cuando la maniobra es tan simple, pero el área de trabajo no les permite. Miren ese fierro, todo grandazo, puedes lastimar a alguien, ¿no? Entonces, les recomendé que utilizaran el látigo y con eso ya dejaron de utilizar ese fierro. Eso sería todo y muchas gracias. Actualmente lo dispuesto por el gobierno de la producción es la capacidad para las embarcaciones artesanales, un rango de 10 metros cúbicos de capacidad de bodega, lo cual es que si hacemos el insulado, pues nos queda en 7, a veces en 6, considerando el hielo que se lleva. En cambio, como dice acá el doctor Icochea, la flota artesanal en Chile pues es hasta 50 metros cúbicos de capacidad de bodega. Entonces, implementar una embarcación con estas características, tendríamos que, con la experiencia y el expertise que usted tiene ya, ver cómo se adecúan en nuestra flota artesanal, ¿no? Ese es el tema que ya los pescadores estamos preparando una propuesta para esta pesquería, porque hay que tener en cuenta que es un recurso trasonal, y que lógicamente que las flotas que se implementen no solamente deben pues abocarse a una pesquería dentro de nuestras 200, porque tienen que ir arriba de las 200 millas, porque si no, con el tema del oro vamos a salir perdiendo nuevamente, como nos ha sucedido con el Jurel. Entonces tiene que ser, igual como dice usted, la luz, y este es un tema integral para la pesquería, también tiene que ser integral dentro de la gobernanza, de la normatividad que se dé, necesariamente. Actualmente, permítame, el Ministerio es reacio al cambio de características de la flota artesanal, siendo una necesidad que se pide para mayor flotabilidad y navegabilidad de la misma, debido a los cambios climáticos. Los oleajes son permanentes, los altos oleajes son permanentes, pero parece de que no se comprende esto en el Ministerio de Pesquería. Entonces, esto tiene que ser una medida completamente integral. No solamente que vea las partes de captura, las técnicas de implementación en las embarcaciones, sino también, como le digo, la gobernanza, las normatividades que sean, que reflejen la coyuntura y la necesidad de proyectar, ¿no? Porque actualmente nos han cercenado a nosotros. Y felicito a usted por la forma que tiene de llegar a nosotros, a los pescadores. Tengo informe de su presentación. El que le habla es coordinador general de la FIUPAP. Agradezco su dedicación al mejoramiento de esta pesquería. Sí, quisiera acotar, antes de venir tuve una inquietud y decía, uno de mis sueños era de que por lo menos siquiera nos pudiéramos comparar, bueno, en este caso a Chile, que tiene una normatividad más rígida, Argentina, ¿no? Porque si nos vamos a México, a Ecuador, estamos perdidos. Y le decía, ¿por qué no podemos poner una máquina, 2 máquinas? Porque ya no dejarían de ser artesanal. Entonces, está en su cancha, hablando deportivamente, al pescador, y sentarse en una mesa con el gobierno y ver alguna fórmula para que ustedes puedan pasar, y ya no sean artesanales, sino a menor escala, ¿no? Donde tengan las facilidades
No sé si estoy hablando utópicamente, no sé. Pero eso es lo que yo pretendo, ¿no? El tema, como les repito, es muy amplio. Hablar del sistema de pesca del calamar gigante es muy amplio. Solamente con tocar el sistema de anclaje es todo un tema, porque está involucrado. ¿Qué pasaba en esta embarcación? ¿Cuál es el sistema de anclaje? 1,79 de ancho por 3 de largo de costales de arroz. Díganme ustedes cómo va a retener el agua. No pasaba ni media hora y ya no caía pota. Y cuando vi la posición inicial con la posición final de la operación, estábamos a 3 millas de la zona de pesca. O sea, es bien complejo cuando hablamos del sistema de pesca del calamar. No es como la anchoveta. Lo llamamos el recurso tonto. He salido la anchoveta muchas veces. Cala uno, cala el otro, cala el otro, cala el otro, porque la anchoveta no corre mucho. No es como el jurel, la caballa o el atún, ¿no? Que muchos sabrán, en el atún no solamente utilizan la red de cerco y la panga, utilizan los spivot. Y el spivot tiene una función muy especial al momento de cerrar. Hay embarcaciones que tienen hasta 6 spivot. ¿Y cuál es la función de ese spivot? Con indicación del pesca que está en la cofa, ¿no? En la parte alta de la embarcación, o está en el helicóptero, va a depender del tonelaje de la embarcación para tener un helicóptero, pero vayamos que sea una embarcación de 2.500 toneladas, tiene helicóptero, el capitán está guiando los espivos, 10 grados a babor, corre hacia tu izquierda, da vueltas. ¿Por qué? Porque el atún está corriendo por ahí, se está saliendo. Entonces ellos tienen la función de mover el agua para guiar hacia la red y mandan los spivot, ¿no? Una vez que cierra, hay un espacio entre el barco y la red, y una abertura que por lo general a veces escapa el atún, ¿no? Mandan los spivot atrás, en la parte posterior de la embarcación, a dar vueltas. Y algunos lamentablemente tiran explosivos, que ellos lo llaman bengala, ¿no? Y tuvimos una discusión en la cual nosotros demostramos, y yo he puesto infracción a una embarcación con 30 unidades impositivas, cuando era técnico científico de investigación. Detecté embarcaciones dentro de nuestro mar territorial, más de 60 embarcaciones sin permiso de pesca, sin permiso de navegación, sin observador a bordo. Lo cual hace poco acabo de entrar a la página y sale un barco con el que estoy, del año 2005 lo había divisado y recién estaban multando, ¿no? Para uno es una satisfacción porque ha cumplido con su labor, ¿no? Tardía, pero se está haciendo algo. Los barcos, hay piratas un montón. Entonces, o bien que pasen a pescar en la legalidad, o bien nuestras fronteras no están bien cuidadas. Hablar de esa problemática también es otro tema, ¿no? Lo cual lo conozco muy bien. Lo conozco en los anchoveteros muy bien. A veces ponen una cuota y las embarcaciones botan más de las cuotas. ¿Y por qué? Por el temor a ser multado, porque la incidencia de tallas menores a 11, al 10%, les va a caer. Una cala, 300 toneladas, hacen su muestreo, 30% de juveniles. ¿Qué hacemos? Bótalo porque no te multan. Y yo les recomendaba, no, hablen con la empresa, que se comuniquen con el gobierno y que se sienten a la mesa. Porque no es posible de 40, 50 barcos se estén botando, porque en la misma zona va a haber juveniles. Bueno, este es otro tema, no me estoy saliendo del tema, pero esa es nuestra problemática. En cuestión de la pota, sí tengo esa inquietud de desarrollar a la pesquería artesanal y en lo posible voy a tratar de hacerlo y de mejorar, ¿no? Imposible por el momento, por el aspecto legal, poner máquinas y poner luces, ¿no? Eso sería todo. Bien, muchas gracias.
el capítulo de Ingeniería Pesquera del Consejo Departamental de Lima, quiere hacerle un reconocimiento al ingeniero Juan Manuel Valles Mesa, para el cual invitamos a nuestro director vocal, al ingeniero Omar Ríos, para que le alcance el diploma de reconocimiento. En nombre del capítulo de Ingeniería Pesquera, en nombre del presidente del capítulo, del ingeniero Alejandro Martínez Albán, le agradezco a todos ustedes por su participación. Esperamos que sigan participando en estos eventos que nosotros hacemos permanentemente en bien de la comunidad pesquera y también de todos los interesados en la actividad. Gracias a ustedes. Felices fiestas patrias también y bueno, esperamos contar para la próxima con todos ustedes. Gracias, muchísimas gracias.